del África. Entonces, mientras Portugal más o menos andaba paseando por el África, Colón lo convenció a los reyes españoles de la idea de venir para este lado. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Hay unas islas que están sobre el Atlántico, en camino para acá, las Azores, las Madeiras y demás, que ya habían sido conquistadas por estas coronas, y eran de alguna manera el primer experimento colonialista hacia el Atlántico. ¿Qué va a pasar? Que cuando se den cuenta, vieron ese mapita que les mostré de 1500, que esto era una tierra interesante y que no era la India o las Indias occidentales como había supuesto Colón que iba a llegar, sino que era un continente nuevo, lleno de cosas y lleno de otros, que no eran los europeos. Entonces los de la corona española y los de la corona portuguesa se van a empezar a pelear. ¿Qué dijimos que hacen los europeos? Se pelean entre ellos. ¿De quién es a dónde llegaron? ¿Quién se queda con la mejor porción de la torta? Piensen que toda esta discusión es casi sin saber qué había. Entonces, acá están Fernando e Isabel, los reyes católicos, y acá está Juan II de Portugal, ahí con cara de pocos amigos, peleándose. Entonces, van a recurrir al arbitraje papal para que dé solución al conflicto. El papa que va a intervenir, que poco favor le hace esta pintura a Alejandro VI, el Papa Borgia, un papa español, que va a decir, bueno, hasta acá llegamos con la pelea, vamos a trazar una línea a 300 millas náuticas de las islas de Cabo Verde que están al sur del África. Entonces, desde estas islas que están por acá en el África, a 360 millas náuticas vamos a trazar esta línea. Lo que quede hacia el este es de Portugal. Y lo que quede hacia el oeste es de España. Dije que el Papa español. Salieron ganando, ¿no? O salieron perdiendo los portugueses. ¿Por qué les presento primero a estos dos personajes o a estas dos coronas? Porque van a ser las primeras que van a llegar a América y las primeras que van a tener contacto con los pueblos. Y dentro de todo eso vamos a estar centrando siempre la mirada en toda la unidad dentro de principalmente dentro de lo español. Aunque veamos algunas otras cosas, vamos a ir mirando siempre más al escenario español. Yo de todas formas hoy les voy a presentar cómo se dio todo, pero bueno. ¿Qué va a hacer España para poder administrar esta enormidad de territorio que ni siquiera sabía qué había dentro? Va a recurrir a una figura que ya había empleado a España en otros territorios fuera de la península ibérica, que es la constitución de virreinatos. O sea, una delegación directa del poder del rey en alguien designado por la corona para que administre esos territorios de ultramar, esos territorios que estaban lejos. Facultado para tomar un montón de decisiones. Dirían ahora que se están peleando para verse con facultades especiales, que es lo que no le quieren dar a mi ley. Bueno, estos tenían facultades especiales y podían tomar un montón de decisiones en nombre del rey. Durante el siglo XVI, o sea, todo el tiempo de 1500, esta falta de conciencia de qué tamaño tenía el territorio hace que los españoles formen dos virreinatos solamente. El virreinato de la Nueva España, con capital en México, y el virreinato del Perú, primero con capital en el Cusco y luego en Lima. Dos enormes extensiones territoriales que a medida que las fueron reconociendo y se dieron cuenta de lo difícil que era administrar todo eso de solamente 2 puntos, los van a ir partiendo en virreinatos más chiquitos.
más manejables. Entonces, para el siglo XVIII al 1700, seguimos teniendo el virreinato de Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata. ¿Ves? Se van fragmentando para poder mejorar la administración. La figura de los virreinatos y otra figura que son las capitanías generales. Que es otra administración menor y que permitió de esa manera manejar la complejidad del territorio. Nadie pretende que ustedes se sepan este cuadro ni por casualidad, por favor. ¿Sí? Lo que les quiero mostrar es lo burocrática y complicada que es la administración española. ¿Y por qué somos como somos? En definitiva, porque le damos esto. Esta estructura tiene la administración española. El rey, por nombramiento directo, los virreyes, los capitanes generales y los gobernadores. Dos instituciones de contralor, la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Del Consejo de Indias dependen las audiencias del Tribunal de Cuentas, la Junta de Hacienda. ¿Es que está lleno de oficinas públicas? ¿Ven de dónde venimos? ¿No podemos ser de otra forma? Esos son de nombramiento directo y todos los que están en línea de puntos son nombramientos indirectos. O sea, que pasan por otra cuestión anterior. Y en territorio americano, los cabildos, los tenientes de gobernador y los funcionarios menores. Sin dejar afuera a los corregidores de indios, a los caciques, no dejaron afuera a nadie. Pero es tan compleja esta red. Sí. ¿Y los adelantados cuáles son? El adelantado es el que va a fundar, que tiene la potestad de adelantado para entrar en un territorio y fundar ciudad. ¿Quién le da esa potestad? El virrey, generalmente. Y lleva implícito el adelantado la facultad de designarse gobernador del territorio nuevo. ¿Sí? Cuando funda se puede autoerigir en gobernador y después espera la confirmación. Pero en ese mismo momento él se vuelve autoridad del lugar. Hasta que, o sea, le enviaron una notificación. Él dice, suponete, vamos a ponerlo a Francisco de Aguirre. A Francisco de Aguirre le dio permiso para venir acá, el virrey Toledo de Perú. Llega acá, le se funde y se autoerigen gobernador de estas tierras. Manda a avisar eso y de allá después le viene la confirmación, pero mientras tanto está ejerciendo el cargo. Porque si no, esto sería un desmadre de quién gobierna, ¿no? Entonces el adelantado funda y se convierte en autoridad. El permiso, los requerimientos de adelantado, como decís vos. La palabra lo dice, ¿no? Me adelanto a lo que no conoce nadie. Voy a ese lugar al que todavía no fue nadie, a ver qué hay y si es posible reclamar esos territorios para el rey de España. Esa es la lógica, por lo menos, lo que dice el manual. Después no tenía permiso, el otro no, cuando llegó había otro, lo decapitó, lo justició. El fundador de Córdoba porque dijeron que el permiso lo tenía otro. Y así, la vida misma. ¿Sí? Nadie quiere que se aprendan esta memoria simplemente para que entiendan esa complejidad. Ya vieron en el pedacito de la película que entre la cantidad de gente que venía siempre un sacerdote. Y les dije que para mí eran los únicos que venían con un fin no tan vil. No venían a buscar dinero, sino que venían a salvar, ellos creían que así era, venían a salvar las almas de quienes no conocían a Dios. Entonces, siempre vamos a ver la presencia en los grupos de algún sacerdote, en los grupos de los adelantados, como decías vos recién y demás, en los grupos de los fundadores siempre va a haber un teléfono, ¿no? Ya lo callamos. Siempre la presencia de algún sacerdote y principalmente de las órdenes religiosas que ya estaban en Europa afincadas y con cierta importancia. Y van a llegar casi en ese orden franciscanos, agustinos, dominicos, mercedarios y los últimos que llegan al fondo son los jesuitas, son los que más tarde llegan a América.
Acá hay algunas figuritas de algunos personajes. Este señor me interesa porque a ese señor le debemos que el genocidio no haya sido tan grave, tan bravo. Este señor Bartolomé de las Casas, él era militar, él vino a la conquista y después se convirtió en sacerdote. Vino como militar y se hizo sacerdote. Y fue a España de vuelta a decirle que los de acá, los nativos, sí tenían alma. Que no se podían esclavizar porque sí tenían alma. Así que había que salvarlos a las almas y no esclavizarlas. Entonces a Bartolomé de las Casas le debemos buena parte desde haber salvado a gran parte de la población originaria de haber sido esclavizada o de haber sido mayormente explotada. Ahora eso sí, ¿tienen alma? ¿Son súbditos del rey de España? Sí, si tienen alma y los evangelizantes son súbditos del rey de España. Pague tributo. ¿Se entendió? Si vamos, si la delfina tiene alma, me va a pagar tributo. Si no, la esclavizo y no paga nada. No sé qué te conviene. La verdad, no sé qué te conviene. Bueno, esa es la idea y la gran cruzada que va a hacer la Iglesia Católica en América, ¿no? Realmente, los dos elementos unificadores de la América colonial son la religión y la lengua. El castellano, como gran lengua unificadora de toda América, y la religión católica son los dos elementos unificadores de la identidad actual, por lo menos de cómo se conformó la identidad americana. Los otros que van a entrar más tarde, pero van a tener enorme presencia, son los jesuitas, porque se van a animar a entrar a donde no entraba ningún otro. Pero ya hablaremos de eso más adelante. También son la orden que más mártires tiene en América y demás, por esa idea de ir a los pueblos más difíciles de llegar, a los que presentaban más resistencia y demás, van a ser los jesuitas los que van a llegar hasta esos lugares. La sociedad americana, en consecuencia, si ustedes vieron en la película que iban 40 o 50 hombres y 2 mujeres, ¿qué va a pasar? La sociedad americana se va a volver mestiza en pocas generaciones. Va a ser una sociedad de castas o de clases, y esas clases van a estar definidas por la condición de nacimiento, sin movilidad social. El que nació en una clase social, ahí se queda y ahí muere. Los blancos siempre van a ser los europeos. Ni siquiera van a tener la categoría de blancos los hijos de españoles nacidos en América. Esos son criollos. Serán españoles, pero son criollos. O sea que vale más venir desde España que cualquier cosa. Los nativos y un tercer grupo que va a ser incorporado luego de que muchos de ustedes dijeran que la palabra que más les gustaba de ahí fue genocidio. Muertos los nativos, nos quedamos sin mano de obra para explotar esta América, y entonces los portugueses, principalmente desde el África, van a introducir esclavos africanos. ¿Sí? Va a ser el tercer componente de ese triángulo de alguna manera. Pero como dije que desde el vamos somos mestizos, cuando un blanco, principalmente tengo perdón la categoría, no tengo otra opción, perdón, por allá, pero generalmente el blanco era hombre y la nativa era mujer. Muy pocas veces se dio al revés. Su hijo va a ser un mestizo. ¿Sí? De esta unión nace un mestizo. De la unión entre un blanco, volvemos a lo mismo, y una negra, perdón.
nace un mulato, que también es un mestizo, pero se llama mulato, ¿sí? Y en esto, que es donde menos control hay, en este último estamento, porque de todas formas son el último estamento de la sociedad, entre nativos y negros, su hijo es un sampo, ¿sí? Con esto, ¿qué les quiero decir? ¿Y qué es lo que hay acá arriba? Fíjense cómo hasta el arte se ocupó de relatar o de reflejar esta condición. Estas son pinturas mexicanas que muestran todas las posibilidades de mestizaje o de mezcla entre los distintos grupos. Español con indio, mestizo. Mestizo con español, castizo. Castizo con española, española. Castizo con moro, moro. ¿Sí? Clasificaron a la sociedad de acuerdo a esa condición de nacimiento, a esa condición de casta, de alguna manera. ¿Sí? De la cual ya les dije era muy difícil moverse. Y yo acá los puse. ¿Qué habla de esto? Acá. Bueno, no podríamos ir a ver. Digo, esto acá es como lo mío es inocente, naif. Presentar esto solo cuando en realidad la clasificación era mucho más amplia, pero creo que tampoco tiene sentido que nos detengamos en eso, ¿sí? Las truzas serían, por así decirlo, tienen nombre también como de animales. Sí. Como el amolato. ¿Sí? ¿Qué quiere que te diga? ¿Te gusta? No. ¿Es así? Sí. Tenía una amiga de mi marido que dijo, la ley es esta, no te gusta la cambiemos, la ley es esta. Sí, no me puedo salir del molde. Este cuadro, ¿por qué se los traje? Ese cuadro refleja una fiesta en una plaza de Lima. Miren lo que es la plaza. ¿Qué hablemos del espacio abierto? Todos reunidos en la plaza colonial y acá sí, en el único lugar, todos mezclados. Sin importar la condición, a lo mejor sectorizado, pero todos mezclados. La celebración, el momento de algún jubileo o lo que fuera, que siempre se convocaba en el espacio abierto, era el único momento de interacción entre todas las clases sociales, entre todos estos grupos y estas castas. Entonces me parece que esta pintura lo evidencia, toda una procesión, por acá debe ir la procesión y sigue, ¿no? Esta es la idea de eso. Los españoles vinieron por oro y plata, pero se dieron cuenta que no había toda la que querían, o para la que hubiesen querido. Entonces se dieron cuenta que la tierra era mucha y que tenían que mudar a otra economía. Una economía de base casi agropecuaria. Mucha tierra, mucha posibilidad de hacer productos primarios y sus derivados. Textiles son una de las cosas más caras. Si tengo ovejas, tengo lana, tengo textiles. ¿Entienden? Cueros, ganado y, por supuesto, trigo, harina y demás, que son los necesarios para la supervivencia. Entonces, las figuras que van a encontrar para administrar eso, por supuesto, acá está, ¿no? La minería a la cabeza de todo. Como la actividad más preciada y la que más se obtiene ganancia. Los cultivos, en este caso, caña de azúcar, los derivados del procesamiento de la caña y demás, del azúcar, el tabaco y el algodón van a ser de los productos que más se van a cultivar en América, junto con el café, que es introducido desde el África, pero que se da muy bien en América. Y finalmente los textiles, como les dije, ese sería como el ideal de la economía americana. ¿Quién va a hacer todo este laburo? Ya algo les dije, los esclavos y como los indios o los aborígenes naturales tenían que pagar tributo, ¿qué
hacemos? ¿Los podemos esclavizar? No. Los pongo a trabajar en una figura que se llama encomienda. Todos ustedes, vamos a seguir el ensayo, todos ustedes son un grupo con su cacique y demás. Después eligen quién es el cacique, no me digan ahora. Yo los encuentro todos ustedes. Todos pobrecitos por evangelizar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿a quién pongo el Señor? ¿Te van a caer arriba? La Delphi es un conquistador. Entonces, yo le digo, Delphi, te los encomiendo. Me los evangelizas y a cambio de eso, ellos te van a pagar el tributo que me tienen que dar a mí, que soy el rey. Pero te los encomiendo. ¿Entienden la figura paternalista si quieren? Evangelizarlos y hacerlos trabajar. Esa es la figura de la encomienda. ¿Sí? Va a ser una de las figuras más exitosas de la economía. La encomienda y esta otra que es la mita, que no se los voy a explicar demasiado, está referida solamente al trabajo de minería en lugares que es asalariamos por un año a los naturales porque son los que mejor resisten el trabajo de la minería. ¿Sí? Mientras tanto tengo los esclavos aparte, ¿no? ¿Y Yanaconaco? También es otra forma. ¿Sí? Pasa que si no los quiero llenar de nombre porque me van a odiar. Eso hacían los españoles, que llegaron dispuestos a quedarse. Por eso fundaron ciudades, por eso establecieron ese sistema de administración tan complejo. Ellos llegaron para quedarse. Los portugueses no llegaron para quedarse, o al menos no inicialmente, no tenían esa idea. Entonces, el tiempo de los portugueses, o el tiempo del virreinato del Brasil, que es un único virreinato en todo el periodo, se refiere a través de las formas de explotación económica. En un primer momento se lo conoce como el siglo de las extracciones, principalmente que extraían palo Brasil, que se obtiene del palo Brasil, principalmente un tanino, que sirve para curtir los cueros, para teñir y demás, y que es un buen conservante de esos productos. A medida que pasa el tiempo y se van quedando, empiezan a plantar y a sembrar, principalmente que caña de azúcar, café y algodón. Entonces es el siglo de las plantaciones y tiene el epicentro más o menos por la zona de San Pablo, en Brasil. Y finalmente el siglo XVIII, que es el siglo donde empiezan a explotar recién ahí los portugueses la minería, entran al territorio, empiezan a explotar la minería en el área de Minas Gerais, con generaciones generales, con la explotación de piedras preciosas principalmente y oro. Pero la mayor cantidad de ingresos vendrán de piedras preciosas. ¿Sí? ¿Quiénes otros llegaron? Franceses, y estos que están acá son holandeses. Llegaron temprano los holandeses, pero no llegaron a América del Sur, llegaron a América del Norte. ¿Sí? Llegaron a este lugar que está por acá arriba. Y principalmente también llegan con la idea colonialista, pero con unas formas administrativas mucho más sencillas que la española, ¿no? Simplemente un gobernador designado directamente por la corona, algunos funcionarios menores. Ya Holanda es protestante, o sea que no viene con la idea de salvar a los naturales, sino que vienen con su propia idea de su fe y demás. ¿Qué es lo que van a hacer en este tiempo? Principalmente comerciar con los naturales pieles, primordialmente, ¿no? Pieles va a ser el producto que más van a comercializar los holandeses, y su colonia va a ser corta en el tiempo y muy puntual en el área de la desembocadura del río Hudson. ¿Qué isla hay ahí?
La más conocida de las islas de Estados Unidos, Manhattan. Los holandeses van a fundar una ciudad que se va a llamar Nueva Ámsterdam, que hoy conocemos todos como Nueva York. Va a ser una fundación holandesa y le permitía a los holandeses entrar aguas arriba por el Hudson, principalmente a comerciar pieles. Los británicos van a llegar mucho más tarde. Fíjense que nosotros dijimos que las primeras ciudades en América se fundan en 1492, 1494. Miren cuándo llegan los ingleses, un siglo después. Tarde, requete, tarde. Un siglo después ya estaba todo repartido casi. La particularidad de esta forma de colonización de los ingleses es que ellos forman unas compañías mixtas, público-privado. Para decírselos en términos que a ustedes les sean familiares hoy. La corona pone una parte, pero los privados ponen otra parte para venir, incluso para pagar el barco, para instalarse. Las compañías son público-privadas. De esa forma, son compañías de indias. De esa forma van a establecer 13 colonias. Las que se conocen como las 13 colonias británicas en América y que están ni más ni menos que sobre toda la costa del Atlántico de Estados Unidos. Y son ciudades que hasta el día de hoy conocemos y reconocemos: Virginia, Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, ¿sí? Muchos de los lugares que hoy siguen teniendo estos nombres y que empezaron siendo Carolina del Norte, estas colonias. Fíjense, tienen así como en la mente el cuadro de la administración española, como imagen mental. Miren el cuadro de la administración inglesa. ¿Dónde está la burocracia? ¿Dónde está el aparato administrativo y el aparato político? En ningún lado. El rey de Inglaterra nombra al gobernador y nombra un consejo. Y se acabó. Se acabó. Y eso le rinde en cuenta directamente al rey y se acabó. No hay toda esa cantidad de otras estructuras. Y también, si quieren, explican por qué son como son los estadounidenses y por qué somos como somos los latinos, ¿no? Los colonos británicos llegaron principalmente, piensen que las islas británicas son chiquitas y tienen pocas tierras cultivables, o sea que ellos llegaron directamente con la idea de asentarse, de expandir el imperio, pero asentándose, no con esa idea de extraer y demás, sino con la idea de asentarse y que esto formara parte, sus 13 colonias formaran parte del imperio británico. También es otra forma de entender la cosa, ¿no? No venir a llevarse todo tipo de saqueos, sino venir a instalarse y desde acá hacer parte del imperio. Y los últimos que llegan son los franceses, que se instalan, ven este color turquesa por acá atrás, como a espaldas de las 13 colonias, pero al mismo tiempo aprovechando los grandes sistemas fluviales, los grandes ríos que les permitían moverse por todo el territorio, tanto en la desembocadura de los grandes lagos hacia el norte y de los grandes lagos hacia el sur. ¿Sí? Entonces ellos se instalan en esa zona, también empiezan con comercialización y luego con factorías, y principalmente en toda esta zona del sur, con plantaciones de algodón, ¿no? Lo que conocemos como el sur de Estados Unidos, alrededor de la ciudad de Nueva Orleans y demás, que tienen que ver con las plantaciones de algodón y en segunda medida de azúcar. Me quedan 2 o 3 cositas nomás para decirles y con eso cerramos, que son un par de conceptos que necesito que se vayan metiendo así como por debajo de la piel para toda esta unidad. Un concepto viene de un historiador francés que se llama Fernand Braudel,
que plantea una idea que es la idea de la larga duración. ¿Sí? Mientras en Europa nosotros vimos en este tiempo del 16 al 18, del 15 al 18, tres grandes movimientos culturales, en América se plantea la larga duración. En todo ese tiempo América casi no cambió. Fíjense lo que dice Brodel. La estructura domina los procesos de larga duración. Los observadores de lo social entienden por estructura una organización, una coherencia y unas relaciones suficientemente fijas entre realidades y masas sociales. Para nosotros los historiadores, una estructura es indudablemente un ensamblaje, una arquitectura, una realidad del tiempo que tarda enormemente en desgastarse y en transformarse. Una estructura que parece, son 3 siglos, en los que casi nada cambia, o cambia muy lento o cambia muy poquito. Parece que es un tiempo largo, dilatado, ¿no? Por eso se decide la larga duración, que es el tiempo americano entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Entonces, esto para entender que las cosas cambian poco. Y que mientras en Europa veíamos que todo cambiaba, acaba el evento. Y la segunda idea, y en esta va mi postura personal, es la idea del sincretismo. Muchos autores van a hablar de mestizaje como se hablaba en las razas, como vimos en el cuadrito de que el blanco con el nativo da mestizo. ¿Sí? No tiene como una connotación peyorativa mestizo. Ya en la sociedad el mestizo era un impuro, por lo tanto tiene una mala connotación, ¿no? Una connotación despectiva. Por eso a mí me gusta mucho más hablar de sincretismo que de mestizaje, aunque vaya a decir la palabra mestizaje alguna vez que se me venga a la cabeza, me gusta más hablar de sincretismo que de mestizaje. ¿Por qué? Porque el sincretismo en realidad viene de la lingüística. El concepto de sincretismo viene de la lingüística, transferida a la antropología cultural, como nos encanta hacer a los de las ciencias sociales, que nos robamos los conceptos de las otras ciencias sociales y los acomodamos. Se refiere a la hibridación o amalgama de 2 o más tradiciones culturales. Y que en esa fusión producen algo nuevo. En esa fusión o asimilación producen algo nuevo. ¿Sí? El concepto más o menos se agarra. Yo les puse esto. Porque como en Europa usamos el arte para entender los cambios del Renacimiento, el manierismo y el barroco, me gustaba o me parecía interesante presentarles lo mismo, una expresión de arte, una pintura que es claramente sincrética en lo que representa. Lo que ven ustedes acá arriba es el Cerro Potosí, el Cerro Rico en la ciudad de Potosí. La montaña. Digo, puse esa porque es de las que más claramente tienen esa imagen de cono con una ciudad a sus pies. 2 segundos para que la vean. ¿La alcanzan a ver ahora la imagen de abajo? Es una montaña, es la montaña de arriba. Una falda, la otra falda de la montaña. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Y la montaña tiene la carita de la Virgen y la manito de la Virgen. Se la llama una virgen montaña en ese sincretismo. Pero ¿por qué necesito hacer ese sincretismo? ¿En qué creen los naturales? En la Pachamama. ¿No? Si la madre es la tierra y para el cristianismo la madre es la Virgen, le vamos a darse la mano y que no se la suelte. Y provoca una forma
tiene las dos ideas. Siempre es la idea de la madre. A los europeos los hará que se concilien un poco más con la naturaleza, a los naturales hará que se concilien un poco más con la figura de la Virgen. ¿Se entiende cómo se produce una cosa nueva? No sé si con lo mejor, pero con elementos positivos de las dos culturas, en algo que ya se volvió indisoluble, la Virgen montaña. Es la Virgen y es la montaña, es la Virgen y es la Pachamama. ¿Sí? ¿Entienden cómo funciona? Por lo menos en la teoría. Vamos a ver cómo lo remamos en la práctica. Pero en la teoría está clarito, ¿no? Mezclar las dos cosas y hacerlas que funcionen. ¿Se acuerdan que les dije recién todo lo que iba pasando en Europa en este mismo tiempo? El románico, el gótico, el renacimiento, el manierismo y el barroco. España, que alguito fuimos viendo cuando vimos estos movimientos. En el románico, en España hay románico, en el gótico, en España sigue el románico, empieza el gótico, en el renacimiento España duerme la siesta y hace gótico, y recién en el manierismo se despiertan y hacen dos formas de manierismo. Yo les mostré esta en clase, porque les mostré el Escorial, que era la obra de Juan de Herrera, el herreriano, y una forma antes que no está tan clara, que se llama Plateresco. Por eso no se les mostré esta. Y sí, cuando llega el 1600, Europa hace barroco y España hace barroco. Es el primer momento en que se emparejan. Estas flechas de acá abajo las van a ver en todas las clases. Así que se las van haciendo amigas. Ahí está. Porque en el 1500 la arquitectura que se hace en América, producto de esto, va a mezclar expresiones medievales. O un poquito más, va a empezar a mezclar expresiones europeas de distinto corte. Y va a poner, hoy pasamos por la iglesia de San Francisco, acá y me parece que de última sirve el ejemplo. ¿Vieron que es como neogótica? La que está en la roca, pero cuando uno entra adentro no es neogótica. Adentro poco. Bueno, ¿qué están mezclando? Dos expresiones europeas de dos momentos distintos. La fachada es una cosa, adentro es otra. ¿Sí? Pero cuando lleguemos al barroco, en serio, al barroco europeo, la forma del barroco americano va a ser sincrética. Va a haber tomado lo mejor de lo que sabían hacer los nativos, las ideas de los europeos para producir este nuevo barroco americano que es sincrético. Y como vamos a ver a veces zonas periféricas, vamos a ver que también se simplifica en algunos casos. La semana que viene van a trabajar con esto. Que Dios los ampare con Florencia. Yo les adelanto que mastiquen esto para ver cómo hacen que todo esto tenga que ver con lo que pasaba en Europa. No es mi problema, díganme ustedes la semana que viene con la clase. Para que entendamos algo más clarito, para que veamos lo sincrético en la arquitectura. Catedral de Zacatecas. ¿Qué vimos un rato? Uxmal. ¿Lo ven? Sin que yo diga nada. La fachada lisa y la otra. Acá es la base de la torre y acá es la base del palacio. Y esta calidad expresiva está puesta al servicio de la fe católica, pero es la misma mano de obra con la misma calidad expresiva. ¿Sí? Ahí se entiende por qué les quería mostrar a los pueblos prehispánicos, porque si no, no entendemos la arquitectura americana de estos siglos. Ahí tienen un elemento clarito para entender. Y después sincretismos más finos, como el de la Virgen Montaña. Esto está en la Catedral de Puno, en Perú. ¿La ven? A la chica, la carita, el cuerpito, el charango. ¿Había charango en Europa? Pero la dueña es una sirena. ¿Y hay sirenas en América? En el Mediterráneo, alguna vez alguien creyó que las había, pero es una imagen europea del Mediterráneo. Entonces tenemos una sirena charanguita.
más sintético que eso no se puede. Es casi la mitología europea mezclada con lo auténticamente natural como un charango. Los instrumentos de acá. No es una guitarra, no es una sirena charanguita. Y como una fachada y es simétrica, una toca la guitarra, la charanga por lado y la otra toca el revés. Esto de acá. Esto es una columna en una iglesia en Potosí, en la iglesia de San Lorenzo. Viene toda la columna salomónica y acá tendría que haber un capitel. Tendría que haber un capitel. ¿Y qué hay? Señora. Una indiecita con pollera de plumas y las manos de pintura. Como si fuera, dirían algunos críticos, por ejemplo, del eurocentrismo que hablan desde Europa, como si fuera una cariátide en la Acrópolis de Atenas, como una mujer que sostiene un templo, nada más que una mujer americana. Entonces algún crítico amanecido europeo le va a poner a estas señoritas el nombre de Indiátides. Si las otras eran cariátides, estas son Indiátides. Más allá de la categoría europea que me subleva, y se nota que me subleva, digo, esta idea de la mujer americana con la falda de plumas, el reconocimiento en la facha